Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos otra vez en Casa Juárez y como constantemente te digo, te hago la invitación a que te quedes porque un punto de encuentro es un lugar, pero también es con quien nos encontramos y con quienes nos encontramos cuando sabemos escuchar, cuando estamos dispuestos a escuchar, podemos aprender mucho. Hoy me encuentro muy contenta porque es un día en el que las mujeres nos volteamos a ver y yo te invito a que nos volteemos a ver todos los días, no nada más a ti misma, sino a otras que están en otras situaciones y voltear a ver nuestras necesidades y voltear a ver cómo nos podemos ayudar, porque eso va a ser una gran diferencia. Hoy me encuentro muy contenta junto a la maestra Elba Cervantes López. ¿Cómo te encuentras, Elba? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ella es de La Laguna, pero no habita en La Laguna, así es que es un privilegio poder contar con ella en esta ocasión. Y bueno, me voy a permitir, Elba, y a ustedes que estén viendo esta charla, leer un poco de las muchas cosas que hace Elba, por eso es que tengo aquí el teléfono en la mano. Ella es maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en Procesos de Desarrollo Humano por el Instituto Prodeum, también es profesora del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo Humano, licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad La Salle, y bueno, es una investigadora y sus áreas de investigación van muy enfocadas al arte, sobre todo, entre muchas otras cosas. Y ahora, junto a otras mujeres, tiene un programa, en esta ocasión es Estudios Feministas y de Género, y por eso vamos a platicar contigo. Y bueno, Elba, para comenzar, platícanos un poco sobre este seminario y la razón de haberte creado este proyecto. Bueno, la idea de este proyecto parte de una invitación que le hago a compañeras que estudian la maestría en Estética y Arte conmigo, que también están interesadas en la investigación con una perspectiva de género y partiendo de procesos del arte y de personajes del arte. En general van desde la literatura, el cine, el arte contemporáneo multidisciplinario. Entonces yo invito a una amiga a como que conformemos un programa donde podemos estudiar sobre feminismo, y convocar a otras mujeres y personas interesadas en el tema que participen de él, pero aquí la particularidad y lo que a mí me interesaba era justo escuchar de otras mujeres que tengan proyectos y que ya sean especialistas en el tema del feminismo, y que pudieran compartir con nosotras y a partir de ello abrir un diálogo para tocar este tipo de temas, y pues hacer una especie de comunidad desde el diálogo académico, pero también se hizo ahí un espacio muy particular donde también se compartieron cosas personales y así. Entonces, pues un poco esa fue la forma en que inicia el programa y poco a poco se han ido sumando más personas. Ok, ahora, esta entrevista, esta charla se está regalando, se está subiendo a las redes en un Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, se puede ver en cualquier momento, pero sí quisiera que me dijeras por qué es importante que haya un Día Internacional de la Mujer y por qué además es importante que, sobre todo nosotros las mujeres, sepamos qué habría que voltear a ver en un día como hoy, más allá de felicitarnos porque somos mujeres. Sí, pues más bien es importante, bueno, pues el día de esto, como del 75 me parece para acá, es que se considera el Día Internacional de la Mujer, pero esta fecha del 8 de marzo tiene una historia que va mucho más atrás. Una de las historias que están registradas, pues es que comenzó como el Día de la Trabajadora, y entonces bueno, hay un grupo de mujeres en una fábrica y están justo en huelga, y entonces, bueno, pues lo que dicen es que su jefe las encierra y quema la fábrica, y entonces mueren. Y a partir de esto... Es importante aparte mencionar que a partir de un reclamo sí, de estas mujeres por injusticia en horas de trabajo, ¿no? Claro, porque estaban en huelga. Ajá. Entonces, bueno, a partir de esto se comienza a utilizar este día como protesta. Y bueno, el protestar desde el ser mujer pues toma distintas formas y dimensiones y luchas de acuerdo al territorio en donde se esté. No es lo mismo el protestar desde el ser mujer en Estados Unidos que acá, porque cada lugar tiene sus particularidades políticas y sus luchas,
y sus problemáticas sociales. Hablando de México, pues vivimos en un país con mucha desigualdad en distintos ámbitos de la vida, y podemos hablar desde la brecha salarial, desde la participación en espacios públicos y bueno, en posiciones políticas de las mujeres. Podemos hablar también de desigualdad desde los espacios domésticos. Al transitar por el espacio público, por la calle, hay desigualdad, hay acoso, hay violencia que toma de muchas formas, que muchas veces son muy sutiles y se naturalizan. Y además, antes de pasar a otro tema, ¿cuáles son estas formas que se normalizan y que son sutiles y que muchas veces cuando vamos caminando por la calle una mujer no la nota? Ajá, o sea, pues todas las formas que toca la violencia puede ir desde una mirada, un chiflido, que te griten, que te digan algo, que se te acerquen, que te intimiden, y bueno, esas son unas formas, desde que haya un enfrentamiento o que haya violencia física o acoso sexual o violencia sexual, y bueno, pues el más alto grado como de violencia es que se llegue a un feminicidio, ¿no? Y entonces pues justo en México hay un problema de feminicidios, que es un problema estructural. Hay desapariciones de mujeres, uno se levanta todos los días y ve las noticias y siempre hay una noticia de desaparición, ¿no? Pues las cifras, si mal no recuerdo, van que en promedio 11 mujeres mueren al día en México. Entonces, pues retomando lo que decía antes de que hay que considerar como el contexto de cada territorio, pues el protestar desde México siendo una mujer implica toda esta serie de causas, y por eso es importante que haya un día en el que podamos salir a las calles y tomar las calles y sentirnos seguras, y en sororidad, entre puras mujeres, y protestar justo por esta serie de desigualdades, de violencias que uno, siendo mujer, tiene que, pues no sé, como enfrentar en el día a día. Así es. Ahora, aparte de lo que quisiéramos saber también en esta conversación es acerca de estos conceptos que tanto escuchamos, pero creo que a veces no comprendemos en su totalidad, que es la sororidad y el empoderamiento. Pero antes de pasar a esto, platícanos un poco, entonces, hablé del Día Internacional de la Mujer por la fecha, pero platícanos un poco de lo que se ve en este seminario de feminismo y por qué es importante tener un seminario en donde se sepa de investigación, en donde se investiguen contextos, historias, en donde, según veo, y ahorita nos dices en dónde se puede encontrar para que la gente sepa, según veo, se explora el arte, la narrativa, y otra serie de cosas que muchas mujeres no volteamos a ver. Bueno, sí, este seminario, como les comentaba, pues la particularidad y lo que nos interesaba hacer es invitar a distintas mujeres que tengan proyectos, que sean académicos, artísticos o activistas. Entonces, lo que hablamos ahí es hablar desde procesos del arte, por ejemplo, porque en el arte se refleja, está ahí, son procesos que implican a una sociedad y que hablan de esa misma sociedad. Entonces, pues muchas veces estos procesos estéticos tienen un lenguaje que a partir de su forma sensible comunican otras cosas que a lo mejor desde las palabras no se pueden abarcar, ¿no? O desde un texto, por ejemplo. Nos interesa también como abordar aspectos académicos, porque bueno, es como una forma de divulgar ese trabajo de investigación que se está haciendo y compartir ese conocimiento y esos saberes de especialistas que ya tienen años trabajando sobre el tema. Y bueno, como es importante abarcar estos aspectos porque al conocer de casos de mujeres que a lo largo de la historia o en el presente, mujeres como las que invitamos, o mujeres que estas personas han estudiado, pues eso abre una especie, abre brechas, abre caminos como de vamos a llamarle como espejos, mujeres en las que te puedes espejear y ver que han logrado cosas, y entonces a partir de eso es como una posibilidad de lo que se puede hacer, ¿no? Como incluso, perdóname, darte cuenta también de que no estás sola, ¿no? Y ahí iríamos a este otro concepto sororo, ¿no? De lo que la compañía de otras mujeres y lo que otras mujeres nos reflejan, las ventanas que nos abren o las puertas que nos abren para
para ver más allá de nuestro propio espacio. Claro, por ejemplo, una de las consignas del feminismo es esto de que lo personal es político. Entonces, en estos espacios de diálogo, y bueno, al conocer más sobre feminismo y escuchar también pues como historias o relatos de quienes han sido víctimas de violencia en cualquiera de las formas que esta pueda tomar, es cuando uno como mujer luego se da cuenta, bueno, esto a mí también me ha pasado, ¿no? Y se da cuenta que esa vivencia que fue muy personal es como un sufrimiento colectivo, porque no eres la única a la que acosan por la calle, o a la que tu jefe te dice algo en el trabajo, o que te tratan de cierta forma porque eres mujer y te subestiman por ser mujer. Y entonces, pues es justo este tipo de procesos que se dan también al conversar de estos temas. Ok, me llamaba la atención también la narrativa, que es uno de los procesos que también ustedes investigan y de los cuales hablan. Me queda claro la expresión a través del arte, me quedan claras muchas formas. Háblanos de la narrativa, ¿qué sucede con una mujer que escribe? Ajá, por ejemplo, bueno, ahí específicamente de la narrativa, que como una herramienta para estudiar estos procesos, quien estuvo con nosotros en el seminario es la doctora Andrea Vázquez. Ella es investigadora y se dedica al análisis del discurso. Entonces lo que ella hizo fue estudiar las narrativas de mujeres que habían sido víctimas de violencia. Y ella estudió cómo sus narrativas cambian durante el proceso desde que conocieron a su agresor, el proceso de haber vivido con él, y una vez que dejan de estar con esa persona, cómo cambia la forma de narrarse a sí mismas, a su historia, de percibir lo que estaba sucediendo en su entorno, en el sentido. Otro, que es como dice la escritura, pues el escribir da mucho poder, ¿no? Y es una forma pues además de expresar lo que te está sucediendo, es también una forma de transmitir, y de poner un registro de lo que te sucede, y pues hay distintas formas que toma el tipo de escritura que hacen las mujeres, y no por, bueno, como históricamente, pues esto de que las mujeres han estado relegadas a los espacios privados y los espacios públicos se dan por los hombres, y el tipo de trabajos que hacen las mujeres pues tiene que ver con el trabajo, bueno, que estaba como destinado a las mujeres, era por ejemplo el trabajo doméstico. Y entonces por eso mucho la literatura escrita por mujeres tiene que ver más con estos como espacios de intimidad. Bueno, históricamente obviamente se ha transformado, y la literatura contemporánea pues tiene otras formas, otros temas también, pero pues es una de las cosas, por ejemplo, ahí que se estudia como la literatura de autoras feministas del siglo XX, tiene como esa particularidad. Claro. Desde el siglo XIX también. Ok, Elba, ahorita que te estoy escuchando también me surge esta pregunta. Ustedes que investigan y que además comparten estas investigaciones para que nos reconozcamos unas en otras y sepamos de tantos procesos, ¿ha cambiado esta narrativa, ha cambiado la expresión en el arte a través de los años para las mujeres? O el dolor y la violencia sigue siendo la misma y esta expresión es similar en nuestra actualidad a los registros históricos que ustedes tienen, por ejemplo? Pues, o sea, el arte, bueno, hay como distintas cosas. Una cosa es el arte hecho por mujeres, y otra cosa es el arte que tiene una postura feminista. Y bueno, pues sí ha ido cambiando a lo largo de los años. Hay una autora que se llama Linda Nochling, que ella escribió un artículo que es bastante conocido, que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y entonces habla como de cuáles, desde la historia del arte, cuáles han sido las condiciones de posibilidad para la formación de una mujer que quería ser artista. Ahí habla de que pues tenía que venir de cierto espacio privilegiado para poder, siquiera para poder haber accedido a una educación artística, o a lo mejor tenía que haber venido ya de una familia que su papá era artista, y además todavía para ser aceptada en una universidad donde las mujeres pues no, en ese tiempo no podían acceder a una educación universitaria, pues todo eso implica que luego con el paso de la historia, o ya cuando como se quiere hablar de mujeres artistas, pues si tú vas atrás, la mayoría de los que se enseñan en la historia del arte son hombres. Claro. Pero todas esas condiciones, o sea, todas esas condiciones de posibilidad
responden a por qué no hay o no han habido tantas mujeres artistas como hombres, ¿no? O por qué esta idea del genio que siempre es hombre. Todas estas como narrativas tienen que ver con estos procesos históricos, sociales, y esto de que, por ejemplo, las mujeres que lograron acceder a una educación universitaria, por ejemplo, no podían tener clases de dibujo del desnudo. Claro. Entonces tenían que hacer por ejemplo, pinturas de naturaleza muerta, o autorretratos. Por eso luego son esos los géneros femeninos, los que se ven con mayor... más fácilmente o con mayor, que se ven más frecuente, claro. Ajá, con mayor frecuencia. Sí, eso es en la historia del arte, pero bueno, ha ido cambiando. Por ejemplo, ya el arte contemporáneo, en estas cuestiones del performance y así, el arte como feminista tiene mucho de tiene la característica de que se usa el cuerpo, porque es a través del cuerpo donde se viven las violencias y donde se encarnan todos los procesos, y pues es como el cuerpo donde se vive, no sé, los procesos de la vida, vive, donde se transforma siente, incluso. Sí. Claro. Ok, Elba, no me quiero ir de esta charla, y la verdad es que podría platicar con Elba horas, porque hay como muchas vertientes y muchas cosas que estaría muy padre ir comprendiendo, pero no me quiero ir de esta charla sin tenerte aquí presente y que nos hables un poco de la importancia de conocernos, no a través nada más de este programa que me parece valiosísimo que tú has iniciado, para conocernos a través de todo esto que nos estás platicando, sino de la compañía, y este término que cada vez escuchamos más, pero que creo que poco comprendemos, que es el de la sororidad, que a lo mejor no nada más significa hacer la señal de un puño y estar cerca de la otra. ¿Qué es la verdadera sororidad? Pues la sororidad es como una especie de empatía, y tiene que ver con esto que te decía, como el comprender que vivimos situaciones muy similares por nuestra condición de ser mujeres. Entonces pues es el saber estar ahí para la otra, y tiene que ver también con sensibilizarse a cuáles son como esas formas de violencia, y cómo las mismas mujeres también luego ejercemos violencia sobre las demás mujeres, ¿no? Al criticarnos o al pues no sé, es nato del hombre criticar, juzgar, saberte en una zona privilegiada y por tanto creer que tienes más poder, no, de hecho, siendo mujer sobre otra mujer. Sí, o sea, pues, son humanos, ¿no? Pero creo que aquí la cosa es en entender cuáles son pues estas dinámicas machistas o estas dinámicas de opresión, y al conocerlos pues es darse cuenta, ¿no? Cuando se está actuando de esa forma con otro. Entonces, pues esto de la sororidad viene mucho desde ahí, y pues también en la ternura, pues sí, es como también una cosa que se habla desde el feminismo, esta ternura que hay hacia las demás y los cuidados. El simple hecho de voltearte a ver, ¿no? Sí. Te veo. Es como una especie de complicidad, claro, por el hecho de ser mujeres y como de entender las situaciones en las que vivimos. Muy bien. Y hablando de este voltearnos a ver, y me llamaba la atención esto que decías acerca de que una mujer incluso puede estar sobre otra. Hay otro término del que se habla mucho, que es que hay unas mujeres que están en una zona o en un aspecto o en un círculo privilegiado y otras no. Y aquí también quisiera que nos respondieras cómo es que unas mujeres cómo entendemos esto de ser privilegiadas, y luego entonces pasar a comprender un poco esto del empoderamiento, que a veces también creemos que es tener poder sobre el otro, y malentendemos pues este empoderamiento femenino. Ok, pues la posición de privilegio que cada quien tiene que ver mucho con dónde está situada, y que va desde la clase social a la que perteneces, tu raza, qué color es tu piel, porque vivimos en un país que también ¿Por qué le damos tanta importancia a este color de nuestra piel? ¿Por qué se le da tanta importancia? Pues porque históricamente es algo que ha estado presente, el racismo, sí, y que ha permeado en los procesos sociales. Y esto nos lleva a una discriminación también. Sí, y a partir de la piel, de las razas,
se han generado procesos de opresión muy fuertes, holocaustos, claro. Esclavitud. Entonces, por eso no se puede descartar la raza para hablar de privilegio, ¿no? Eso, y bueno, y el género es otra de las cosas que atraviesan ese privilegio. Entonces, cuando tú como te sitúas dentro de esta serie de factores, uno puede tener un panorama de en qué tan privilegiado sea eso, ¿no? Eso, y bueno, pues, la vida cotidiana que cada quien tiene, desde el transporte en el que se mueve, si alguien tiene que utilizar el transporte público o tiene un coche, entonces puede moverse en su automóvil privado, si va en bicicleta, si tiene que caminar por la calle, eso pues habla también de cierto privilegio, ¿no? Y entonces ahí es como un ejemplo, ¿no? En cuanto a la forma en que uno se mueve y se transporta por la ciudad. Y ahí el privilegio te hace de que si tienes que ir en carro, no tienes que caminar bajo el sol acá, para hablar de una cosa, ¿no? No tienes que, pues nadie te va a decir, no te van a chiflar, no te van a acosar si estás arriba, claro, ¿no? Entonces es como... Sin embargo, a veces también por el color de la piel sí se te puede acosar. Hablando de un color de una raza blanca, por ejemplo, también se te acosa en la calle cuando te dicen por ahí güerita, ¿no? Ah, sí. Sí, digo, también pudiera ser un privilegio, sin embargo, también puede caer en esta otra pues, pero ahí es, versión. por ejemplo, el género, lo que entra en juego. Claro. ¿Sí? Entonces eso, pues es como importante situarse cada quien en sus privilegios para saber dónde está parado. Hay algo que a mí me llama la atención cuando hablamos de feminismo y de privilegios y de incluso poder juzgar mujeres juzgando a otras mujeres. Y yo creo que a veces también las mujeres que están en una situación no tan privilegiada juzgan a quienes están privilegiadas. ¿Esto también es violencia, Elba? Pues puede ser, ¿no? Depende de qué tan, hasta dónde llegue ese discurso de odio, ¿no? O qué repercusión tenga, pero pues no sé, siempre hay como una posición de opresión entre el lugar donde te encuentres en la sociedad, ¿no? Entonces tiene distintos alcances. Que lo que tendríamos que voltear a ver entonces es nuestra propia posición y cómo estamos actuando frente a los demás que estén en otro momento y en otro lugar. ¿Sí? Sí. Sí, desde dónde te estás tú quejando de lo que hace el otro, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, háblame de este concepto de empoderamiento. ¿Qué es un empoderamiento femenino? Pues bueno, creo que la idea del empoderamiento viene un poco también como de una cultura empresarial, ¿no? Desde la que se habla como de ser como emprendedor y ser tu propio, bueno, tener agencia también económica. Entonces, pues creo que eso está bueno, y por ahí entiendo que está ligada a esta idea del empoderamiento, que viene de no dejar de ser víctima a lo mejor de una violencia económica y tener tus propios medios pues para tomar tus decisiones, para tener tus propios medios, no depender de otra persona, que no siempre es posible. O sea, ahí entran estas cuestiones de privilegio, por ejemplo, ¿no? ¿Va ligada a lo económico, Elba, o va ligada a la fuerza interior de estas mujeres, de cada mujer? Es que puede tener también esta otra dimensión, ¿no? El pensar el empoderamiento desde una fuerza interior, de salir adelante de cada quien. Que creo que ese es como el verdadero empoderamiento, más que esto de tener los propios medios económicos, y es como el poder hacerte libre, ¿no? Ese es el empoderamiento. Muy bien. Y ahora, ¿a quién se le denomina feminista, Elba? ¿Te consideras feminista? Yo sí me considero feminista. ¿A quién se le denomina feminista? Pues creo que decirte feminista es algo que cada una se asume. Cada una se asume porque implica una postura política y creer en la equidad entre ambos géneros. Entonces, pues creo que más que señalar a alguien como feminista es como el propio pronunciamiento de cada una, o también los hombres pueden ser feministas. Claro. Y hace rato me decías algo que quisiera que quedara aquí. Ser mujer no significa ser feminista. Sí, no por el hecho de haber nacido mujer se es feminista. Como decía, pues tiene que ver con una convicción política que hay para decirse feminista. ¿De dónde viene tu convicción de denominarte feminista, de tener este concepto propio de feminista? Pues creo que empezó justo a partir de lo que empecé a estudiar en la maestría,
pero pues he ido como tratando de conformar más mi pensamiento en torno a este tema. Y una vez, bueno, para mí pues sí, ha sido un poco a través de la lectura, y bueno, eso me lleva también como a reflexionar en mi vida personal, en las experiencias que he tenido, en relaciones, y pues como te decía, una vez que uno empieza como a comprender la propia vida desde esta otra perspectiva, como que muchas cosas empiezan a hacer sentido, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor en otros momentos me hacían enojar de por qué yo no puedo andar por la calle en la noche por ser mujer nada más. Claro. O por qué no puedo vestir como me dé la gana, o por qué no tengo acceso a no sé, a lo que sea, pero que la razón sea por ser mujer, o por qué pues, mis tías son las que tienen que lavar los platos y atender, o no sé, o sea, este rol que se ha impuesto como siempre a la mujer, ¿no? Porque la mujer es la que tiene que dedicarse a las tareas de la casa, ¿no? Porque la distribución del trabajo pues, puede hacer entre ambos sexos iguales, ¿no? Entre ambos géneros. Definitivo, porque las dos partes viven ahí. Claro. De entrada. Sí, sí. A ver, Elba, ¿te empiezas a hacer esas reflexiones a partir de tus estudios o consideras que fuiste una niña, desde niña te empezaste a hacer todas estas preguntas, que supongo que allá afuera habrá muchas mujeres que desde niñas nos empezábamos a hacer estas preguntas desde chiquitas, ¿no? No sé, tal vez tener una mamá profesionista que se quedó en casa. Sí, o sea, creo que estas preguntas me las empecé a hacer como creo que más, o sea, después, pero bueno, siempre hay algo ahí como que decía, ¿por qué? Y pues también existe esto de que hay alguien con quien te refleja y quien te abre brechas, y pues en mi caso, por ejemplo, mi mamá sí siempre trabajó y como me impulsó a que ustedes trabajan y haz tus cosas y ten tu dinero, etcétera. Entonces pues ahí hay como un impulso, ¿no? Y entonces creo que también para poder pronunciarte y tener este panorama, pues implica que haya habido algunas mujeres en tus familias, en tu historia de vida, que te hayan mostrado que hay otros caminos posibles, ¿no? Y que ella misma haya cuestionado como esos roles impuestos. Muy bien. Elba, pues estamos a punto de terminar esta plática. Gracias por venir a hablarnos de esto. Y por último, háblanos de este seminario, cómo es que las mujeres o las personas, cualquiera que se quiera acercar, puede buscar o puede acceder a esta información que ustedes dan, que además me contabas que son distintas mujeres las que vienen y dan su visión y hablan de sus investigaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ahorita acabamos de terminar el segundo programa, entonces estamos en el proceso de conformar un tercero. Entonces, bueno, pero por lo pronto la información y como el registro de lo que hemos ido haciendo lo tenemos en Instagram, por ejemplo, que es feminismos.prodeum. Y entonces ahí pueden encontrar más como a detalle lo que hemos ido trabajando en cada una de las sesiones. No sé, yo calculo como dentro de unos 2-3 meses va a iniciar el siguiente programa, y pues todo lo ponemos ahí a través de Instagram, Facebook, de las redes del instituto, o en la página web. Luego es donde ponemos ya la información detallada de lo que va a contener el próximo programa. Ok. ¿Llevas 2 programas, el programa 1 y el programa 2? ¿Son independientes el uno del otro o son consecutivos? Más bien son independientes, porque la idea aquí, cada programa es distinto. Tenemos distintas invitadas, se tocan distintos temas, porque la idea es que quien inicie pueda continuar pues, tomando los distintos programas, o que quien quiera acercarse pueda acercarse en cualquier punto en cualquier inicio de los programas. Entonces sí, no hay una consecución, sino que más bien van variando, porque pues hay una infinidad de temas que se pueden hablar desde esto. Como infinidad de preguntas tenemos en esta ocasión, pero bueno, pues yo te agradezco que en esta ocasión hayas venido a abrir esta ventana, a abrir este tema, y por último, pues, ¿qué mensaje le podrías dar a quien esté viendo esta plática en un Día Internacional de la Mujer y como para asentar esta idea del feminismo en nuestras vidas y en nuestro contexto, que es México? Pues que creo que lo ideal, al menos, una buena forma de empezar es como sensibilizarse a cuáles son las formas de violencia que hay. Y una vez que se puede comenzar a comprender eso, pues creo que la primera cosa es reconocerse a una misma como víctima de violencia, que no tienes que haber llegado como a una agresión física o a una violación.